Ya tenemos en cabina a Julio Barco, poeta, y creo yo, una persona que está continuamente viajando, hablando de manera didáctica y enseñándonos lo que es la maravillosa poesía, no solamente peruana, sino poesía internacional. Y continuamos también con Juan José Sandoval. Ahora, quiero lanzar el tema, Juan José, Julio, sobre lo que ha pasado, ¿no? Y esta especie de polémica con la salida de la directora de la Casa de la Literatura, Milagros Saldarriaga, ya exdirectora, ya, ¿no? Hablemos en pasado, ya. Julio, primero darte la bienvenida y qué te ha parecido toda esta especie de polémica. Sí, ¿qué tal, Edwin? En realidad es un estado de incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar ahora con la casa, que es un espacio, creo yo, de los pocos que tenemos a nivel nacional donde la literatura es una prioridad, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es la preocupación de saber cuál es el futuro de este espacio y esperar que se mejore, que se enriquezca más, ¿no? Porque es un lugar que debería ser, pues, fundamental, ¿no? En la vida literaria de nuestro país. ¿Cuántas veces te han invitado a la Casa de la Literatura, sí, de manera oficial, Julio? Mira, de manera oficial, ni una sola vez, pero sí he pedido, digamos, invitaciones, o en todo caso, he perdido un Ya. espacio y me han cedido, ¿no? Para presentar una de mis obras. Pero sí he sentido, pues, la distancia entre la casa y lo que yo hago, ¿no? Personalmente. Claro, es curioso, porque a mí en realidad me llama bastante la atención y esto le he preguntado a muchas personas que sienten y han sentido la Casa de la Literatura bastante lejano, ¿no? Como algo que existe, pero bueno, una especie de tal vez holograma también, pero en fin, han pasado 10 años y se critica, ¿no? Desde Lima Madrid también hemos criticado la pobre, paupérrima gestión de Milagros Aldarriaga, porque siempre lo digo, un espacio como la Casa de la Literatura ha tenido la gran oportunidad de convertirse en el epicentro de la cultura del centro de Lima, del centro histórico. En los años 2010, cuando había una especie de auge de poesía en los bares, ¿no? Se necesitaban estos espacios y se pensó que la Casa de la Literatura capaz iba a suplir, iba a acompañar toda esta movida que se desarrollaba, pero lamentablemente lo que terminó haciendo fue otra cosa y han pasado 10 años y nos damos cuenta que no se ha hecho mucho. Juan José, eh, tú conoces bastante del tema literario, no eres un improvisado, tienes años en el periodismo, en las publicaciones de libro. ¿Qué te ha parecido en realidad no solamente el hecho de crear la Casa de la Literatura, sino en estos ya 14 años que tiene de gestión en general? Sí, yo creo que al inicio fue un acierto, ¿no? De darle un espacio tan bonito para que se pueda desarrollar la literatura peruana, ¿no? Pero que lamentablemente con los años se fue convirtiendo en un elefante blanco, ¿no? Yo personalmente he tenido oportunidad de trabajar con Milagros Aldarriaga, porque a través de su editorial Sarita Cartonera pude sacar la segunda edición de Barrunto, lo 2004, cual ¿no? en el año 2004. ¿No? Y siempre tuve el mejor concepto y lo tengo de ella como gestora cultural y como una profesional seria, ¿no? Pero me parece también totalmente válido de que si hay una nueva gestión y se quiere gerenciar realmente el Estado, si se tiene que cambiar gente, si se tiene que cambiar gente, se tiene que cambiar gente, ¿no? Y apostar por los recambios, por la variación. No podemos pensar de que existan puestos en los cuales uno se va a quedar de por vida, 20 años, 15 años, y cuando la sacan o lo sacan, la gente pitea y dice, no, ¿por qué lo sacó? Pero no toda gerencia, todo gerenciamiento, si es que queremos que el Estado sea realmente algo más dinámico y se pueda gerenciar realmente la cultura, se tienen que hacer cambios, ¿no? Y dentro de eso, si se tuvo que hacer un cambio como el que se está mencionando, me parece que tiene que ser para bien. Exacto. Ahora, el título de esta institución es Casa de la Literatura Peruana, ¿ok? Pero si comenzamos a revisar, el espacio ha sido cedido para un sector, un pequeño sector. Julio, tú que has viajado hace poco por varias provincias, ¿cuál es ese sentimiento de los escritores hacia Lima o hacia las instituciones culturales que están acá en la capital? Bueno, lo que más se percibe es una indiferencia, ¿no? De parte del centro, digamos, del Perú hacia los otros lados. Y además también
una ignorancia también de lo que ocurre, ¿no? Es muy complicado, si estamos acá en Lima, conocer lo que pasa en Arequipa, conocer lo que pasa en Cusco. Tenemos que viajar para tener recién esa experiencia, digamos, con los autores, cosa que es bastante contraproducente porque la literatura peruana no se retroalimenta entre sí, ¿no? Estamos todos aislados prácticamente y creo que hay ese rechazo hacia el centro que es Lima, ¿no? Y sobre todo a través de los premios, concursos también, o a través de los espacios, oportunidades que recibimos, ¿no? Exacto. Ahora, la Casa de la Literatura, bueno, es adscrita al Ministerio de Educación. Estamos hablando que hay un presupuesto, ¿no? Estamos hablando que hay una gran infraestructura, estamos hablando que hay personal porque se les paga, no lo hacen por amor al arte como lo hace mucha gente en las calles, sino con un sueldo. Lo que a mí me sorprende es que se han quedado dormidos prácticamente, ¿no? Han estado muy cómodos cobrando su sueldo mensualmente y dejando que este espacio funcione de manera automática. 10 años has debido conseguir, en realidad, que la gente abarrote todos los días, que la gente quiere estar en la Casa de la Literatura, pero la gente que va a la Casa de la Literatura va para dos cosas principalmente. Al baño, a usar el baño, porque no hay baños públicos cerca, y lo segundo es a sentarse en lo que se dijo que sería un café literario. ¿Qué terminó eso del famoso café literario? No hay café. Esa es una farsa que nos vendieron. Son unas sillas y mesas donde la gente va y aprovecha a leer algo, muchos estudiantes sobre todo, a comer, ¿no? A picar algo ahí a la hora del almuerzo y nada más. Antes, por lo menos, digo, exhibían revistas, libros. Ahora no, ni siquiera encuentras eso en la parte de lo que era el café literario. Es decir, ha estado retrocediendo poco a poco, sin importarle eso a la cabeza que dirige esta casa, que era Milagros Aldarriaga. No sé qué piensan ustedes. Mira, justamente siempre converso con el escritor David Flores Heredia, que actualmente está radicando en México, Distrito Federal, y me mostraba fotos de la Biblioteca Pública de México, que era una maravilla, donde la gente va, ¿no? Y es tan saludable ver a la gente que pida su libro y se sienten en espacios que no son, pues, sillas duras, donde a uno lo obligan a pararse, ¿no? A dejar la postura, sino espacios donde uno pueda congeniar y tener una experiencia a través de la lectura, ¿no? Y eso necesita creatividad. Lamentablemente, como bien dices, Edwin, la Casa de la Literatura se fue enfriando, lo que en un momento fue una iniciativa que se veía con buenos ojos, ha terminado siendo un espacio, ¿no? Bastante menor, ¿no? Y lamentablemente porque hay mucha información valiosa ahí, ¿no? Y que tiene que ver también, hay una problemática también, que es el tema de la educación, los nuevos medios, la posibilidad del acceso a un libro que tiene un niño que es centennial, o nativo digital, y que tiene nuevas formas de ver las cosas. Ahora veamos, mira, el tema de la inteligencia artificial, cómo interviene. Entonces estamos en un proceso donde el libro cada vez más está pasando a un menor protagonismo, porque hay muchos elementos, muchas herramientas que permiten que uno pueda culturizarse sin tener que abrir el libro, ¿no? Antes necesitabas leer, por ejemplo, de un autor, de un filósofo, de Nietzsche, por ejemplo. Ahora lo puedes dominar en una hora Claro, viendo un YouTube, claro, ¿no? Un tutorial, claro. ¿no? Julio, otra de las cosas que se critica, y hay gente que de alguna forma está de acuerdo, otra gente cuestiona, es cómo se ha ido seleccionando los personajes para darle una exposición, es decir, a poetas, ¿no? Mucha gente dice que se ha preferido poetas sobrevalorados, otros que las exposiciones en realidad eran bastante básicas, ¿no? Pero en fin, se ha hecho esas cosas desde tu mirada, porque tú conoces mucho de poesía, sobre todo poesía peruana. ¿Qué te ha parecido la elección de estos poetas para la Casa de la Literatura? Claro, hay, por ejemplo, una colección que sacó la Casa de Literatura, donde me parece que sacaron un libro de Javier Heroc con sus poemas adolescentes, algo que me parece un aporte, ¿no? Y también sacaron revistas que sacó Lucho Hernández,
Y bueno, hablando un poco de esto, en la mañana conversaba con Chumbile, Antonio Chumbile, que es un escritor también que trabaja en la Casa de Literatura, y él también, por ejemplo, me hablaba de esto, ¿no? De que la casa también tiene pues una biblioteca y también hacen talleres. O sea, hay actividades pequeñas, pero creo que el gran tema es cómo se conecta con lo popular, ¿no? Cómo llega a ese sector que no tiene esa familiaridad con la escritura, con la literatura, que no consume poesía en su día a día. Ese es el gran reto de unir, digamos, ese lado de Lima con el lado oculto, entre comillas, ¿no? Creo que ese es el gran reto que no han asumido tampoco los de la casa, ¿no? Y si tomamos la idea de casa, siempre pensé que la casa era un lugar donde podíamos generar actividades, de repente creatividad, generar un espacio que sea nuestro, ¿no? Yo creo que en cierto sentido también es más bien un museo, ¿no? Yo creo que es un museo más bien Exacto. donde uno va, digamos, a observar, claro, y ahora dices a los autores que han tomado, yo creo que es oportuno, por ejemplo, lo que hicieron con Branca Varela, es un homenaje a una poeta importantísima, también le dieron el premio a Leoncio Bueno, también que me pareció importante, ¿no? Ahora, obviamente que hay mucho también por hacer, ese es el punto, y la casa tendría que tener tendría que tener un trabajo, digamos, mucho más grande, ¿no? Pensar en toda la diversidad. Yo creo que igual es un reto para mucha gente también, ¿no? La casa también, digamos, dentro de lo que ha podido hacer, creo que no ha podido cubrir toda esa Claro. problemática. Has mencionado un tema importante que es cómo la casa se conecta con el público. Yo creo que han fallado en el tema de comunicación. Cero. En el tema de comunicación, cero. Porque cómo la gente se va a enterar de que existe primero una casa de la literatura peruana. Eso tiene que hacer una campaña, una estrategia de comunicación, ¿no? Si bien, gracias a que está adscrita al Ministerio de Educación, se invitan colegios, pero con eso no basta. Por eso digo, cayeron en el conformismo, en piloto automático. Hay que trabajar con los barrios. Una cosa y un jalón de oreja para la gestión de la Casa de la Literatura. ¿Qué hicieron en pandemia? Cerraron la casa. A la miércoles, cerraron la casa. No, pandemia, no se puede entrar, nada. Pero la casa debió ir a los barrios. La Casa de la Literatura debió acercarse a los barrios. Y no lo hicieron. Por lo menos hay que reconocer la gestión que se hizo desde la BNP, la Biblioteca Nacional del Perú. Contrataron unas motitos, delivery, y te llevaban los libros a tu casa. Pero pregunto nuevamente, ¿cómo no pueden hacer algo para llegar a los barrios, a los pueblos alejados o zonas alejadas? Que la casa sea itinerante, que se mueva, que tenga mayor actividad, mayor presencia. Pero para eso se necesita gente que quiera trabajar, no gente que esté esperando el fin de mes para cobrar su sueldo. Sí, de hecho que ese es precisamente lo que busca el funcionario ya cuando entra a esa situación de privilegio, pues no quiere preservar su sueldo, quiere estar en su puesto, quedarse la mayor cantidad de años posibles, pues, y cuando lo sacan sucede lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? La gente empieza a pitear, ¿no? Te consigues a todos tus amigos del bar del Queirolo, ¿no? Claro. Para No, que te empiecen claro, a hacer bulla a través de y lo redes, ¿no? gracioso, ¿sabes qué es? Que empiezan a juntar firmas y cuando revisa las firmas te das cuenta que ha firmado gente muerta. No, Colchao ese, Lucio ya murió, Colchao Lucio, y leo el nombre en la lista, ¿no? Que está sí. supuestamente apoyando a la exdirectora. Entonces, esto es un absurdo Sí. total, o Mira, sea, genera vergüenza yo, ajena. yo creo, Edwin, también, más allá del absurdo también, de que lamentablemente estamos en una situación política en la cual la cultura y la educación están siendo relegadas cada vez más, ¿no? Y nuestros ministros de cultura, por ejemplo, del periodo de Pedro Castillo, lamentablemente fueron nefastos, ¿no? Estuvo Betsy Chávez, ¿no? Le daban el ministerio a cualquier persona, Una ¿no? dentista, hemos tenido una ¿no? dentista de ministro de Sí. Cultura. Entonces, y eso da evidencia de que la cultura un poquito estamos a la deriva, ¿no? Y peor la educación también, como bien mencionas. Pero, sin embargo, sigue la Casa de la Cultura, la Casa de la Literatura, debería seguir siendo un espacio que se pueda replantear y se pueda renovar con nuevos exponentes, ¿no? Basta ya también de poner a la misma gente, a la misma argolla, al mismo canon, ¿no? Obsoleto, ¿no? Ese canon que ya está pues oxidado, ¿no? Y que puedan ir exponentes pues como Julio Barco, que viene a estar en una experiencia en Alemania, por ejemplo,
¿no? Y que toda esa experiencia la pueda compartir con los jóvenes poetas, con los jóvenes aspirantes a escritores, ¿no? Yo también, mira, yo personalmente he ido 2 o 3 veces a la Casa de la Literatura Peruana, me habré presentado algunas propuestas, pero no llegaron a nada, me he colado por ahí de presentador, y bueno, y una vez toqué con los Viejitos de Barrón, con la banda, pero siempre haciendo honor a lo que es la banda y haciendo prevalecer ese adagio de los Viejitos de Barrón que dice, lugar a donde van no vuelven a tocar. Hicimos el show respectivo y no nos volvieron a invitar más. Así que ahí quedó la relación con la Casa de la Literatura Peruana. Creo que se acuerdan de eso, no nos vuelven a llamar, no sé. A ver, quedó algún trauma, además de vasos rotos y otras cosas más, pero pudimos tocar ahí, así que no me puedo quejar de la Casa de la Literatura Peruana. Claro, Julio. Ahora, ¿qué propondrías tú en el sentido de desarrollar qué ideas, ¿no? No solamente para la Casa de la Literatura, sino para la difusión de la literatura en general, ¿no? Tanto en espacios digitales como en los barrios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza? Claro, en realidad el tema de la literatura, para mí lo veo el tema del escritor, ¿no? El escritor peruano, que es un escritor muchas veces olvidado, que no tiene un apoyo tampoco y que prácticamente está en la intemperie de la realidad y tiene que escribir a veces dejando de lado otras cosas, otros trabajos. En todo caso, yo propondría una ley, ¿no? La ley del escritor que se haga desde el Congreso, que se estipule y que de alguna forma también la actividad de escribir tenga también un apoyo, ¿no? Un apoyo que pueda servir para que se consolide, ¿no? Porque en el fondo los que escribimos un poco lo hacemos a salto de mata a veces, o los premios también son muy pocos en el Perú. Yo creo que deberían haber 50 premios por toda la gente que escribe y sería estimulante, ¿no? Que las municipalidades también se tomen el tema de estimular a los escritores de su barrio de manera vecinal, ¿no? Y ahora la casa como tal, sí, me parece eso, que en el fondo debería ser más que un museo donde obviamente vamos a enriquecernos, que es necesario un lugar de generar ideas, de generar espacios que puedan de pronto abrirse hacia los barrios, de pronto con los escritores, trabajar. También, por ejemplo, velar por los escritores que están olvidados, ¿no? En este momento, cuando los escritores están pasando enfermedades, pobreza y no tienen, digamos, ningún tipo de apoyo, ¿no? Yo conozco muchos de cerca y eso es algo que no estamos observando también, ¿no? O sea, no solamente la literatura en mayúscula, sino el escritor en minúscula, que es el que día a día lucha por hacer su obra, ¿no? Que es el que está olvidado en el Perú, prácticamente. Sí, quisiera también eso reforzar, porque la Casa de la Literatura debería ser la llamada también. Si para los músicos está la APDAI, para los actores Interartis, claro, no existe un APDAI de escritores, y creo que la Casa de la Literatura ahí debería ser el llamado a conformar una asociación que permita también empezar a luchar por el reconocimiento de derechos básicos del escritor como tal, ¿no? Acceso a la seguridad social, ¿no? Regalías, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que están cambiando y el derecho a autor va mutando hacia otras esferas. Claro. Ahora, el tema que es necesario que el nuevo director o directora desarrolle en la Casa de la Literatura es que lo convierta en un espacio lúdico. Yo me pongo en los zapatos de un niño y digo, llegan a la casa, los hacen formar, bajar las escaleras como unos soldados, el niño no va a querer regresar, es horrible. Entonces, ¿por qué no poner un tobogán en vez de bajar las escaleras, por ejemplo? Usen toboganes, o sea, usen la cabeza, ingéniense cosas. Hay que provocar a la juventud, a los niños a que vayan a ese espacio, no los asustemos, ¿no? Porque al final le dice, mira, esto es la Casa de la Literatura, qué bonita infraestructura, pero después ven algunos dibujitos y se van sin entender para qué sirve esta casa. Julio. No, sin duda, es un reto en sí que el joven en estos momentos lea, ¿no? Porque hay tantos estímulos que lo arrojan, digamos, lejos de las palabras, del papel. Yo, por ejemplo, soy asiduo visitante de la biblioteca de Abancay y siempre me sorprendo porque no hay nadie abajo, ¿no? Estoy solo, hay una biblioteca, o también en mi barrio hay una biblioteca donde te dejan sacar 3 libros y yo digo, qué genial que te puedas sacar 3 libros por 2 semanas, porque la gente no va en masa y son libros que de repente tú no puedes acceder porque son libros caros, etcétera. Entonces, yo también creo que ese es el punto, el reto está cómo hacemos que la gente de nuestro país se dé cuenta que la literatura, la poesía no son, digamos, cosas artificiales o vanidades, sino son, digamos, alimento también para la mente
y cómo hacemos para que la gente llegue. Es un gran reto en realidad. Yo también como escritor me lo planteo día a día porque es complicado. Y también es un reto también que se lo tienen que hacer los profesores de literatura en los colegios, ¿no? En ellos empieza, yo creo, el tema, ¿no? En mi caso fue así, por ejemplo, mi profesor me estimuló para leer y ya en mi casa también habían revistas, entonces poco a poco se fortaleció mi hábito lector. Pero si no hay nada de eso, entonces tú vas a la casa de literatura también, sin nada de eso tampoco vas a tener ese impacto. Entonces yo creo que es un tema que hay que ver de todas sus aristas, ¿no? Creo que la casa es importante lo que tú planteas, ¿no? Mejorar a través de su dinámica, pero también pensar eso, ¿no? Cómo llegamos al otro y cómo hacemos también que el otro se enamore de esto, porque en el fondo, como dice Borges, tampoco no es obligar a leer, ¿no? Leer es un placer, leer es un placer, es una libertad, un acto de libertad también. Exacto. Les suelto esta pregunta a ustedes, ¿no? ¿Qué errores no tendría que cometer el nuevo director o directora de la Casa de la Literatura? Juan José. Bueno, ¿qué no debería hacer? Seguir la senda del continuismo, ¿no? Tratar de pensar de que esta agenda cultural que realizan mes a mes es la adecuada, ¿no? Pienso de que incidir en ese tipo de cosas va a ser, no va a ser beneficioso. ¿Qué no debe hacer? Es hacerle caso al ministro de Educación y tratar de hacer algo disruptivo realmente, ¿no? Y tratar de apelar a lo que es las nuevas tecnologías, no para leer a través de las nuevas tecnologías, sino que a través de las nuevas tecnologías se valore al libro como artefacto de intelectualidad. Julio. Bueno, por mi parte creo que lo que pueden seguir haciendo o hacer en todo caso, y ese reto que viene a futuro para la casa es lograr poner al escritor peruano como centro también de la actividad, ¿no? Que se dignifique su actividad, que también trabaje con la Casa de Literatura, que tenga un respaldo en la Casa de Literatura, que no sea un espacio nada más para presentar un libro, sino de repente para también consolidar, no sé, talleres, espacios mucho más diversificados. Creo que hay eso ya en la casa. Estuve, por ejemplo, en un taller de Roger Santibáñez, pero trabajar con los escritores más necesitados de nuestra sociedad, ¿no? Que de pronto están, digamos, en el olvido. Y lo que pueden seguir haciendo, yo creo que la idea de la biblioteca que te dejan prestar libros me parece muy buena idea. Creo que es una forma también de estimular a los lectores y generar ese vínculo de llevar tu libro a tu casa. Hablaba con un amigo que vino de España donde me contaba que ya se sacaban 12 libros por 2 semanas, ¿no? Entonces, tener 12 libros es también tener, digamos, la posibilidad de tener bastante de lo cual alimentarte para hacer una obra. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? El acceso al libro también el tema, ¿no? Y yo creo que la casa debería seguir fomentando eso y seguir con esos estímulos, ¿no? Sí, yo voy a volver a tocar el tema de comunicación, que está terrible. O sea, tienen que cambiar a toda la gente de comunicación en la Casa de la Literatura. Porque un ejemplo clave, por ejemplo, cualquier empresa privada entraría a sus redes sociales y dice, ¿cuántos seguidores tenemos? La Casa de la Literatura tiene 429,000 seguidores. Ok, parece bonito, pero empiezas a revisar las publicaciones y no tienen actividad, no tienen reacciones. Hay un grave error acá, algo está pasando, ¿no? ¿Por qué una página de casi 500,000 de seguidores no tiene actividad, no hay reacción? Un comentario, 36 likes. O sea, acá algo se está haciendo mal. Entonces, todas estas cosas se tienen que replantear. Ahora, se está enviando notas de prensa a todos los medios y en especial a los medios que le dan espacio a la cultura. Por ejemplo, tú que tienes un espacio en televisión, Juan José, ¿te ha llegado notas de prensa en la Casa de la Literatura? Muy poco, muy poco. Muy poco y lo poco que me ha mandado han sido comunicaciones repetitivas, formales, totalmente intrascendentes, ¿no? De que van a hacer algo, ¿no? Algún homenaje a algún escritor que ya lo han homenajeado 20 veces, ¿no? Nunca he sentido algo que realmente pueda llamar la atención y decir, vamos, esto puede servir para alguien, ¿no? Pero no, lamentablemente su comunicación ha sido bastante baja. Seguramente han tenido problemas de presupuesto, seguramente han estado haciendo un poco de malabares, pero vamos, yo creo en el recambio y si se tiene que apostar por gente nueva, bienvenida sea y que y ojalá que sea la gente adecuada, ¿no? Sin embargo, sí cuestiono el hecho de que siempre exista esta camada de gente
que se quedan años de años en el Estado y se fondean como analistas, ¿no? Pero en realidad son garrapatas, ¿no? Porque están ahí chupando y chupando de la mamadera, pero que no hacen nada, son especialistas en hacer absolutamente nada. Y eso hay lamentablemente en todos los ministerios, ¿no? Algunos más corruptos que otros, pero lamentablemente en lo que es Ministerio de Cultura, la cosa está podrida. Recontra podría, que hasta acá pesta. Pero bueno, y hay que mencionar otra cosa antes de despedirnos. Estaba revisando las horas de publicación reciente de la Casa de la Literatura, ¿no? Por ejemplo, hace 9 horas hicieron una publicación, después han pasado 1 hora más, una publicación, después han pasado 5 horas para hacer otra publicación. Es decir, bueno, el que está a cargo de las redes sociales se la lleva fácil, ¿ah? O sea, se la lleva fácil en realidad, porque esto debe tener actividad real, ¿no? Y si empezamos a revisar más información, nos vamos a dar cuenta que, repito, no hay reacciones del supuesto casi 500.000 de seguidores que tiene la Casa de la Literatura. Terrible. Pero bueno, palabras finales para despedirnos. Coméntanos lo que quiera, Julio. Alguna novedad, tal vez, para irnos ya. Bueno, nada, contarles pues que acabo de publicar mis nuevos libros para que conozcan también tu público, bueno, mi nueva novela, Dos amantes bajo el cielo de Lima, Dejar de escribir. Y por otro lado, también invitarlos a que vean hoy día, pues en Lima Gris, también mi programa Poetizando, ¿no? ¿Verdad? A las 8 de la noche. Segunda temporada de Poetizando. Estamos ya en la segunda temporada, de manera inesperada, seguimos acá con los mismos temas de siempre, ¿no? Que nos hemos planteado. Y nada, pues agradecerte por los espacios que abres, ¿no? Para que, digamos, alguien como yo, que está metido en la literatura todo el día, todo el tiempo, más allá de los horarios de oficina, pueda también dar su versión, ¿no? Porque en el fondo también yo no busco, digamos, acá atacar a la casa, sino más bien también nutrir, porque en el fondo es algo también que me pertenece de alguna manera, ¿no? Pero el futuro del país, digamos. Lo ¿no? mejor es que las cosas que te cuestionan las entiendas. La gente de repente, ¿por qué me atacan? No es un ataque, son cuestionamientos que se tienen que dar. Obviamente. El error sería que nos quedemos callados. Sí, nada más aburrido de estar en un grupo de personas de que todo el mundo afirma, ¿no? Ah, sí, esto es, sí, todo el mundo está así. Y eso es esta nación que se está volviendo un poco monopensante, ¿no? Entonces, y cada persona que piensa distinto es acusada de terruca, le pegan, le escupen, ¿no? Entonces estamos llegando a un nivel de polarización malo, y eso es en la región, ¿no? Así que hay que fomentar la discusión, hay que fomentar la crítica. Si a uno no le gusta un libro, está en su validez también decirlo, ¿no? Tampoco le vas a insultar, ¿no? Pero yo pienso que en la medida que podamos discurrir en la discusión y en el intercambio de ideas y en esa diversidad, podamos tener la posibilidad de discernir mejor y pensar mejor y a la vez elegir mejor a la gente que nos va a gobernar, ¿no? Entonces, va todo concatenado, ¿no? Los libros, la lectura, la capacidad de discutir, valorar a nuestros talentos literarios, artísticos, teatreros, ¿no? Herbert Corimanya con la obra de Barrunto, estamos ahí. La idea es que necesitamos que la gente también se involucre, ¿no? Basta ya de pensar de que leer el trome ya es leer, ¿no? Necesitamos. Lo peor es que ahora hay gente que se siente orgullosa de que no lee. Así es, hemos llegado a ese punto, imagínate. ¿no? O como el de Plata como Cancha, ¿no? Que se siente orgulloso de haber mandado a hacer algo y hacerse y creerse el dueño de eso. Julio, ¿quieres decir algo? Sí, simplemente atrevernos también a hacer críticas constructivas, ¿no? Porque en el Perú tenemos la mala costumbre de solamente ser críticas destructivas y creo que el reto del Perú y sobre todo en la cultura es construir, ¿no? Y yo estoy acá, digamos, también hacia ese lado, ¿no? De construir algo, otro frente, y creo que el gran reto también de la Casa de Literatura Futuro es eso, ¿no? Construir un espacio como lo planteamos ahora, ¿no? Más abierto, más democrático, más popular para todos, ¿no? Que se rompan las argollas. Ojalá no lo cierren más bien. Totalmente. Exacto. Bueno, esto ha sido Lima Gris y nos vemos el próximo viernes.